Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 22, Poder en la debilidad, dirigido por el hermano Carlos Vargas. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundo a los Corintios 12, 7 al 9. Bueno, el día de hoy nos va a dirigir nuestro hermano Carlos. Entonces, mi hermano, adelante. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana para dar inicio a nuestro devocional del día 22 de enero. Padre Santo, amado Dios, te damos gracias, Señor, por este precioso día que nos regalas para acercarnos más a ti, Señor, para conocer más de la riqueza de tu palabra, de tus planes, de tus propósitos, Señor, conforme a tu benignidad, Señor, que nos permitió hoy amanecer con vida, Señor, y seguir buscando de tu palabra, Señor, aprendiendo de ti y pidiéndote, Señor, que tu gracia sobreabunde en nuestras vidas, que nos guíe, Señor, de manera precisa, Señor, a lo que es tu voluntad, y que en medio de las circunstancias diarias de la vida, Señor, podamos reflejar, Señor, tu nombre y hacer, Señor, que cada día seamos más parecidos a ti, amado Dios. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y las familias aquí representadas, Señor, para que conforme a sus anhelos, Señor, y a sus circunstancias que vivan, Señor, tú les des sabiduría, les des entendimiento para que tomen decisiones correctas, Señor. Y podamos cada día estar agradables delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a vigilar nuestras vidas para que en todo momento estemos pendientes, Señor, de no fallarte, Señor, de hacer todo lo posible, Señor, por aquellos pecados, Señor, que nos atraen, Señor, aquellas tentaciones, Señor, sean doblegadas, Señor, por nuestro espíritu, y podamos en todo momento, Señor, vivir como a ti te agrada, amado Dios. Te damos gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, la hermana Estelita ha Sí, levantado la mano, por favor. sí. Buenos días para todos. Poder en la debilidad. Me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 7 a 9. Las dificultades, las decepciones, los fracasos y las debilidades son inevitables en la vida. Ahora bien, ¿has considerado la posibilidad de que estas limitaciones sean la clave para ser útiles en el servicio a Cristo? A menudo nos descubrimos diciendo o pensando cosas como: si no fuera así, mis circunstancias fueran diferentes. Si tuviera mejor salud o si estuviera en mejor forma física, entonces Dios podría usarme mejor. Es fácil desear ser alguien que no somos en lugar de creer lo que la Biblia dice. Dios nos formó con un propósito divino y con precisión en el vientre de nuestra madre, y ha supervisado cada uno de nuestros días. Salmo 139:13, para formarnos y moldearnos a cada uno como un individuo único. Cuando dudamos de nuestro propio Salvador, Satanás se apresura para tentarnos a cuestionar la integridad del carácter y de las promesas de Dios. De hecho, Pablo llama a sus debilidades una espina en la carne, un mensajero de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás las usó para producir dudas en Pablo. Para que tú, Pablo, ¿por qué Pedro no tuvo esta espina? ¿Por qué tú, Pablo? ¿Por qué Pedro no tuvo esta espina? ¿Acaso no sería más efectivo tu ministerio sin ella?
Dios no está haciendo mucho por ti, ¿verdad? Sin embargo, nuestro Padre Celestial es más sabio que nosotros y está pintando un cuadro mucho más grande. Su propósito no es hacer que nuestro trayecto por la vida sea placentero, ni tampoco volver realidad todos nuestros sueños. Su propósito para nosotros es mucho más grande, formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. John Berrich, un predicador del siglo XVIII, explicó: el cristiano nunca se duerme en el fuego ni bajo la tormenta, pero se adormece a la luz del sol. Cuando la vida es fácil y nuestras fortalezas son evidentes, nos acomodamos y llegamos a confiar demasiado en nosotros mismos. Entonces Dios, en su gracia, nos da espinas para despertarnos. Cuando Dios le dijo a Pablo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, Él no transformó su dolor, transformó su perspectiva. Pablo pudo dejar de concentrarse en sus debilidades y comenzar a apreciar el regalo que provenía de ellas, el poder de Cristo. De pronto, la espina se convirtió en una rosa, un regalo redentor, en lugar de un elemento indeseado. Dios incluso hace trabajar para nuestro bien las insinuaciones de Satanás porque nos mueven a voltear a Cristo en dependencia humilde en sus promesas mediante la oración. Las partes de nosotros de las que quisiéramos huir, escondernos o que preferiríamos ocultar de pronto nos abren las puertas para un ministerio fenomenal. ¿Has considerado esta verdad? ¿Has considerado la posibilidad de que tus limitaciones, tus decepciones y tus debilidades no son obstáculos para un ministerio efectivo, sino más bien grandes herramientas porque te llevan a descansar en su fortaleza? No veas tus debilidades como un impedimento para tu servicio a Dios, sino más bien como una oportunidad. Profundizamos en 2 Corintios 4, 7 al 18. Amén. Gracias, hermano. Bien, el poder en la debilidad. El protagonista de este episodio es nada más que nuestro amado apóstol Pablo. Y hablar de él es hablar del mayor y más prolífico de los autores, de los escritores del Nuevo Testamento. Como sabemos, fue autor de 13 epístolas, 13 cartas, y aún una, la 14ª, está en discusión si es de él o no es de él, pero está como candidato. También se piensa que fue de Apolos o de inclusive Lucas. Y al apóstol Pablo Dios fue quien escogió de una manera muy particular y le dio una gran sabiduría, inspirándole las ideas teológicas más importantes de la doctrina cristiana. Y a él fue quien Dios le reveló ese misterio oculto desde los siglos y las edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que solamente lo pudimos saber cuando Pablo, en inspiración, en revelación, Dios le ayudó a comprender ese gran misterio. Entonces, hablar del apóstol Pablo nos da un privilegio de poder escudriñarlo a profundidad. Pero entonces vamos a tomar el contexto del pasaje que nos indica la Estair, que es de 2 Corintios 12, del 7 al 9. Vamos a leerlo desde el mismo capítulo 12, pero a partir del verso 1 hasta el verso 10. Y dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y dice Pablo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo,
para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto que nos relata nuestro apóstol Pablo es muy significativo, porque inicia hablando de un hombre en tercera persona, pero finalmente está hablando de sí mismo. Dice: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Y repite: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, como si fueran 2 personas diferentes. De tal hombre, el que subió al paraíso, dice que de él se gloria, pero de sí mismo no se va a gloriar, queriendo hacer una distinción sobre quién era Pablo como el nacido de nuevo. De ese hombre se gloriaría, pero de su carne, de su persona, de su hijo como descendiente de Adán, no quería gloriarse, porque posiblemente tenía sus luchas también, como todos los mortales, y decía no tener méritos según él para haber sido tenido en cuenta para este privilegio. Sin embargo, más adelante, Pablo dice que se va a gloriar porque, según su biografía, no era cualquier persona. Él en la carne decía gloriarse porque tenía unos pergaminos, unos títulos que casi nadie tenía. Dice en su biografía, que pude recolectar, dice, en estos 22 dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, o sea que tenía una ciudadanía romana, instruido a los pies de Gamaliel, es decir, que había sido guiado en sus primeros años de vida por el maestro de la Torá, que era Gamaliel en ese tiempo. Dice también: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Por ser celoso de Dios, es por la razón por la cual él perseguía a la iglesia, creyendo que estaba sirviendo al Señor. En Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, dice: yo más, haciendo referencia a sus logros personales. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un personaje a tener en cuenta, pero para Dios estos títulos no le impresionaban, y él tenía otros planes gloriosos para él. Recordemos que en el camino a Damasco, en su tarea de perseguir a los cristianos, el Señor se le apareció de una manera sobrenatural, lo tiró a tierra, quedó ciego, y de una manera muy real lo sacudió. Y le preguntó: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Quedó vencido y totalmente dispuesto a escuchar y hacer lo que el Señor le pidiera que hiciera. Por tal razón, el mismo Señor le dijo que se dirigiera a Damasco, que
por la calle derecha, que encontraría una casa de un tal Judas, que allí reposara y allí se le diría qué tenía que hacer. Y a su vez, recordemos que se le presentó a Ananías en sueños y le dijo que fuera hasta la casa de Judas, que allí encontraría a un hombre ciego que orara por él y que le explicara el evangelio. Mas Ananías no quería ir, dijo que no iba porque ese tal Pablo perseguía y asolaba la iglesia y que él no iba a ir allá. Entonces el Señor le dijo que no se preocupara. A pesar de que no quería ir, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y también le dijo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Repito, le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Parece ser que Pablo, en su tarea de perseguir a los cristianos, había hecho mucho daño y Dios quería, de cierta manera, doblegarlo y enseñarle que para servirle a él tenía que padecer mucho. Más adelante, con más madurez espiritual, Pablo declara en Filipenses 3:8, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Allá entendía el apóstol Pablo de que sus pergaminos, sus títulos, sus logros antes de conocer al Señor no tenían validez alguna para él, que todo eso lo estimaba como pérdida, como basura, por la excelencia de conocer a ese Cristo Jesús resucitado que le había cambiado la vida. Y lo da todo por basura, no quería sino ganar y conocer a Cristo profundamente. Ese era Pablo, ese fue el contexto de su vida para poder llegar a ser uno de los mayores y mejores entendedores de la fe cristiana y los planes de Dios para toda la humanidad. Pero recordemos que Pablo tenía un pequeño problema. El pequeño problema era que Dios le había llevado a conocer el cielo y eso no lo hizo con cualquiera. Eso le podría hacer daño a su ministerio, podría creerse más que los demás. Él era consciente de sus luchas con la carne, ya fuera el orgullo por haber recibido muchas revelaciones o por muchas otras causas de pecado. Recordemos que él escribió Romanos 7, 14 al 25, en la cual evidencia la lucha constante que vive el creyente contra su carne. Y él en primera persona también declaró lo siguiente, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Tiene ese trabalenguas que a veces no comprendemos bien, pero es al final si lo releemos bien y nos concentramos, nos damos cuenta que es la lucha que tiene un recién nacido con su naturaleza pecaminosa, con su carne. Que él dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y continúa, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y exclama de manera desconsolada, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Al final dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro,
Asimismo que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está evidenciada la lucha de todos los recién nacidos, mejor los nacidos de nuevo, en la regeneración, que tienen o tenemos una lucha constante contra nuestra vieja naturaleza, porque entendemos que la ley de Dios es buena, que es necesaria, que queremos hacerla, pero vemos en nuestra carne, en nuestros miembros, que hay otra ley que lucha con la ley espiritual y nos lleva cautivo al pecado. Esa lucha la tenemos todos los mortales y será una lucha continua hasta que el Señor venga o hasta que partamos de este mundo. Por eso es importante entender que ese aguijón en la carne que Pablo llevaba no era otra cosa que una debilidad o un problema que le producía ser o no ser lo que él quería hacer con Dios. Él quería presentarse perfecto en todo momento, pero se da cuenta que era débil en algunas circunstancias y por eso el Señor le dejó. Dice que él le rogó 3 veces que le quitara eso que tenía. No sabemos exactamente qué es, qué pecado era, si era una enfermedad o qué circunstancias lo estaban aquejando, pero él no lo quería. Él quería estar libre para seguir al Señor, pero tenía ese problema, sus aguijones, que le obligaban a estar siempre humillado ante Dios. Desde la caída, todos los mortales, que por gracia de Dios hemos nacido de nuevo, mantenemos esas luchas constantes con nuestra carne. En esta dualidad luchamos con alguna debilidad, que si nos descuidamos nos lleva al pecado. ¿Cuáles son esas debilidades? Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, pueden ser celos, orgullo, vanidad, mentira, egoísmo, codicia, pereza, vanagloria, vergüenza, venganza, miles de formas de pecado con que Satanás nos está tentando. Más poderosa defensa es Cristo en nosotros, que como lo dijimos antes, Él es nuestra esperanza y gloria. Dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿A qué se refiere? Es decir, cuando vivimos situaciones en las que nuestras fuerzas llegan al límite y ya no podemos más, es ahí entonces cuando Dios puede actuar y producir en nosotros un vuelco inesperado. Toma nuestra vida y la orienta en otra dirección, aunque nosotros no lo queramos. Cuando nuestra fuerza no logramos alcanzar lo que pretendemos, nos damos por vencidos y ahí es donde Dios y su poder actúan, nos guían y en sus planes y propósitos nos hace fuertes, no antes. En nuestras fuerzas no somos nada. Debemos rendirnos a Él para ser fuertes en Él. Hemos tenido mucho tipo de circunstancias cada uno de nosotros. Y el Señor, en su providencia, en su amor, en su gracia, nos interviene y nos hace verle a Él. Tenemos muchas circunstancias y cada uno sabe por cuál de ellas fue aquella con la cual el Señor le llamó. Tenemos en el ámbito cultural y psicológico, llamemos de alguna manera, algunos términos que son muy valorados en el mundo, como decir la autoestima, la autosuficiencia, la autoconfianza, el éxito. Ahora se usa mucho el empoderamiento. Hay una película que se llama Retroceder nunca, rendirse jamás. O hubo también en un tiempo una doctrina de comunidades cristianas que repetía continuamente, tú eres un campeón, etcétera. Hay muchas maneras de querer buscar el poder en nosotros.
Esto no solo revela un concepto equivocado de la vida, sino que frena la obra que Dios puede hacer en las personas que se rinden a Cristo y recibir sus beneficios. Este tipo de conceptos actuales y culturales que nos dice que debemos tener autoestima nosotros, debemos amarnos, debemos querernos, que podemos con todo. Eso no es más que un concepto traído por Satanás para que no busquemos a Dios, para que creamos que somos independientes y que todo lo podemos sin Él, que con nuestros méritos quizás podemos agradar a Dios y que podemos ganarnos el cielo por nuestros propios medios. Sin embargo, las dificultades comunes y corrientes en nuestra vida, las decepciones, los fracasos, esas debilidades que nos ocurren, ya sea en nuestra salud, ya sea económicas, pérdida de seres queridos, sentimientos burlados, etcétera, no sé. ¿Quién no ha pasado por estas crisis? Unas u otras son inevitables, ya sea como consecuencia del pecado o como una prueba que nuestro sabio y perfecto Dios permite que suceda. Así quedamos sin fuerzas, totalmente rendidos, como dijo Pablo cuando se le apareció el Señor camino a Damasco. Y solo queda una puerta de salida, que es ir y rendirnos ante el Todopoderoso. Quien dice en Isaías 40, 28 al 31, si alguien por favor me colabora, Isaías 40, del 28 al 31. Estas circunstancias que ocurren en nuestra vida no son nada agradables. A nadie le gusta ser intervenido y ser llamado a cuentas en esta vida, pero gracias a Dios que eso ocurre y eso es lo que nos ayuda a voltear a ver al Señor. María Luz, por favor. Dice 40, 28 a 31, dice, nos has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Su inteligencia es inescrutable. Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Gracias, hermanito. Como podemos ver, el Señor es el que tiene el poder para darnos fuerzas cuando no tenemos ninguna. Él es el Todopoderoso que puede tomar nuestra circunstancia y cambiarla de tal manera que sea para nuestro provecho. Estas circunstancias son el común denominador de nuestra existencia. Esas luchas o esas circunstancias que nos ocurren son de todos. Vivir es una lucha. Pero en medio de esas crisis podemos cambiar para bien. Si somos humildes y entendemos que es Dios en últimas quien tiene el control de todas las cosas y que Él tiene un propósito pensado para cada dificultad. Por ejemplo, ¿quién no ve la oportunidad de un mejor trabajo cuando pierde el que tiene? Al principio parece terrible, pero muchas veces estas circunstancias que en un principio parecen totalmente desalentadoras son una oportunidad para mejorar y conseguir un mejor empleo. Llaman el costo de oportunidad, que si uno está trabajando en alguna labor y no es bien remunerado o no está muy a gusto, quizás está perdiendo esa oportunidad de tener un mejor empleo. Y cuando lo pierde, uno piensa que en estas circunstancias tan terribles que no puede ser. Sin embargo, esa pérdida de empleo le puede dar la oportunidad de tener un empleo con mejor remuneración y donde se sienta más a gusto.
¿Quién no cuida mejor su salud y conoce su cuerpo mejor después de superar una enfermedad? A muchos nos pasa. Decimos que tremendo tener una gastritis, que tener un problema, no sé, del hígado, de un cáncer, de cualquier tipo de enfermedad grave. Y en medio del tiempo que demora hasta superarla, hasta que el Señor le ayude a sanar, después se da cuenta que puede cuidar mejor su salud y se conoce mucho más y ya no va a pasar por las mismas. Ese tipo de pruebas nos ayudan a crecer y a tener un mejor concepto de lo que es la vida. ¿Quién no aprende a manejar su economía cuando pasa por una bancarrota? Seguro que no va a tomar decisiones tan temerarias cuando ha pasado por una circunstancia de estas. En sí, cada problema que tenemos, cada circunstancia adversa que tengamos, es una oportunidad de hacer mejor las cosas. ¿Quién no reacciona ante la muerte de un ser querido para ver que la vida es corta y le permite después ordenar su vida y busca acercarse a Dios? Todas estas circunstancias tenemos que aprender a verlas de la mejor manera, porque en esas circunstancias de debilidad es donde el Señor puede glorificarse y es donde Él tiene el mejor escenario para trabajar con nuestras vidas. De la manera que nosotros veamos en perspectiva lo que Dios quiere hacer, va a ser capitalizada y aprovechada esta circunstancia de debilidad. Porque en sí la debilidad o la circunstancia adversa a nadie nos gusta. Y es en vano si acaso no tomamos una actitud correcta ante ella y no la usamos para acercarnos a Dios y pedirle que nos dirija. Las pruebas y las dificultades en sí mismas no son deseables si no cumplen el propósito para el cual Dios las permite. Recordemos que en medio de la persecución de la iglesia primitiva, la iglesia de comienzos de siglo, después de que el Señor Jesús partió, los mártires de la fe morían gozosos, declarando su fe, y de esta manera la iglesia crecía estrepitosamente. Por todas partes corría el evangelio y se afirmaba en todo lugar. ¿Eso por qué? Porque esas circunstancias adversas hacían que el cristiano entonces fuera más arraigado a su fe, más firme en su fe, y moría gozoso, esperando el regalo del Señor en el cielo por no haberle negado. Y de esta manera el evangelio corría por todo lado. Sin embargo, Alistair, en su tema de reflexión, nos dice que por ahí en el siglo XVIII un predicador llamado John Burris, que se pronuncia así, dice él que el cristiano nunca se duerme en el fuego ni bajo la tormenta, pero sí se adormece bajo la luz del sol, queriendo decir que las dificultades son necesarias para salir de esa zona de confort, donde todo parece bien, pero se va camino al infierno. La puerta estrecha y el camino angosto y tortuoso son la senda marcada para quienes van rumbo a la acción celestial. Esa zona de confort nos adormece y precisamente esa es la que Satanás aprovecha para mantenernos pasivos y mantenernos dormidos y que nos damos cuenta hasta que ya nos estamos muriendo. El sentimiento de seguridad es una buena oportunidad para el diablo. Cuando uno se siente seguro, cree que todo está bien, es donde él aprovecha para mandar sus dardos de fuego y embobarnos y hacernos caer. Por eso somos exhortados con ese consejo que dice que el que está firme, mire que no caiga. El entretenimiento y la comodidad son el taller del diablo. Por eso, cuando vienen dificultades, es como unas banderillas que nos colocan para que reaccionemos y para que veamos la realidad de la vida. El sentimiento de necesidad es una gran oportunidad para Dios.
¿Por qué? Porque allí en las necesidades donde Él, como un padre, como un buen padre que es generoso y rico, puede suplir si vamos a Él y le pedimos. No veamos las circunstancias adversas o las aguijones en la carne como algo que es contraproducente para nuestras vidas. Lo podemos pensar en primer lugar, pero a largo plazo es lo mejor que nos puede haber pasado, porque ahí es donde doblamos nuestro camino, damos un giro de 180 grados y caminamos ya hacia el Señor. El mismo apóstol Pablo, y me va a permitir leerlo, dice lo siguiente, en 2 Corintios 4, del 7 al 18. Dice así, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y continúa diciendo Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y concluye, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El propósito que Dios tiene con las pruebas y con las dificultades y con las circunstancias adversas en nuestra vida, siempre tienen un buen final. Al principio las vemos como desagradables y como que no entendemos por qué ni las merecemos, pero Dios siempre tiene un propósito con cada circunstancia adversa y es válida siempre y cuando nos concienticemos de que todo lo que nos pase está permitido por nuestro Padre Celestial. Nada sucede sin que Él lo permita. Todo sucede porque Él lo permite o lo produce porque necesita acercarnos a Él. Por eso veamos las circunstancias adversas como algo que nos va a ayudar a acercarnos más a Dios. A Pablo le pasó, el mayor de los conocedores de la doctrina del Señor Jesús, quien puso en claro muchos puntos de vista y puso bases doctrinales firmes. Él tenía aguijones en su carne. Dios le dejó los aguijones y no se los quitó, precisamente para que por ese paseo que dio el Señor Jesús, el Señor en el cielo, y no se exaltara más de la cuenta. No sabemos exactamente cuáles eran esos aguijones, pero lo necesitaba porque el Señor se los dejó. Así muchas circunstancias que nos acontecen hoy por hoy en nuestras vidas, démosle gracias al Señor y gocémonos en ellas, así como Pablo se gozaba en sus debilidades, porque de esa manera estaremos pegados al Señor. Qué mal, y lo digo personalmente, si el Señor en la circunstancia adversa que yo tuve no me hubiese llamado. Estaría en el mundo, apartado de Dios, buscando otras cosas, pero
En este momento lo reconozco, fue una bendición lo que me ocurrió, lo que me hizo voltear mis ojos hacia Él buscando ayuda y recibir el regalo más maravilloso que pueda mortal alguno recibir. Ser llamado a ser su hijo y ser llamado a tener una vida eterna junto a Él y participar de todo lo que Él hizo a través de su muerte expiatoria. Tenemos una eternidad asegurada con Él, precisamente porque algún día en nuestras vidas Él tuvo a bien llamarnos de una manera a veces fuerte, en algunos, en otros que son más dóciles de servir de manera más suave, pero son circunstancias las que finalmente Él permite en nuestras vidas para que vayamos a Él, vayamos corriendo a Él, nos rindamos ante lo que Él tiene preparado, que es mucho mejor de lo que nos ofrece este mundo. Recordemos aquella expresión que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Más el que, no recuerdo el final, más el que permanece en el Señor vivirá para siempre, algo así dice. En otras palabras, el mundo no nos ofrece nada definitivo. El mundo nos ofrece entretenimientos y tentaciones y cosas vanas que al final no abonan para nuestra eternidad. Este mundo es un lugar de paso, somos peregrinos y mientras más cerca estemos del Señor, más firmes vamos a estar. Por eso estas disciplinas espirituales que estamos llevando a cabo, porque ya nos ayudan a estar más cerca de Dios, nos ayuda a estar más cerca de las personas que pensamos igual y que buscamos entre nosotros ser solidarios, colaborarnos y estar pendientes de las cosas de Dios. Bien, mis hermanos, esta era la enseñanza de hoy, el poder en la debilidad. Si tienen algún comentario, aquí estamos para escucharlos. ¿Quién dijo yo? No, ahí tampoco escritas. No, Carlitos no está por acá hoy. Hermano Carlitos nos abandonó con los comentarios. Sí, ¿no? Quién sabe si ocupó, no. Le pasó lo del apóstol Pablo, que no tenía una doble personalidad, que sí, que no. Bueno, mi hermano, muchas gracias por el devocional del día de hoy. No sé si nos acompañen cerrando en oración. Ofrezco la despedida a quien quiera, quizás ayudarnos a despedir en oración, es temprano aún. ¿Alguien? ¿Quién dijo yo? Hermana Luz Dari, adelante. Sí, mis hermanos, pero primeramente quería pedirles que me apoyaran en oración por un sobrino, que pues esta mañana que veo el WhatsApp, veo que una hermana mía me puso un mensaje de que mi sobrino ha intentado suicidarse. ¿Cómo llama él? Juan Manuel Castro, solo porque él se había colgado de un lazo y mi sobrino, el otro hermanito, lo vio y lo cogió. Podría estar lamentando. Solo le pido que me apoye en oración. Yo no quiero orar, solamente le cedo Vale. a otro hermano, si les pido que me apoyen en oración. Juan Que Dios Manuel tenga Castro. Amén. Juan Manuel Castro dijiste. Juan Manuel Castro. Ok, vale, vamos a orar por él. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has permitido reflexionar sobre este tema de las debilidades, de las circunstancias adversas que nos pueden ocurrir en nuestras vidas, Señor. Pedimos por el primo de la hermana Luz Dari, Señor, por Juan Manuel, Señor, para que tu misericordia y tu gracia, Señor, los cubra, Señor, les dé fortaleza y les guíe, Señor, a esta familia para que sus vidas tomen el camino correcto, Señor, para que estas circunstancias que están atravesando, tú las capitalices, Señor, para
tomar una buena dirección, Señor, para que seas tú, Señor, quien dirija sus vidas y les regale, Señor, ese camino precioso para llegar a ti, mi buen Dios. Sabemos que tú tienes control de todas las situaciones, amado Dios, y que nada escapa de tu vista. Sabemos, Señor, que tú tienes también propósitos especiales con cada circunstancia. Por eso te pedimos, Señor, que en este caso del primo de nuestra hermana Ludari, Señor, tú llegues al fondo de esta circunstancia, esta situación, Señor, y repares, que arregles, Señor, que guíes en sabiduría, Señor, a sus padres, a sus familiares, Señor, para que Juan Manuel reciba, Señor, la atención requerida, Señor, para que sus pensamientos terribles, Señor, de quitarse la vida, no sean más, Señor, sino que pongas en él esperanza y un optimismo grande en esta vida, Señor, que sabemos, Señor, que es fuerte, que es terrible, que la vida no es fácil, Señor, pero que tú tienes planes gloriosos para cada uno de nosotros, Señor, y Juan Manuel no es la excepción, Señor. Úsalo a partir de esta circunstancia para que su vida, Señor, tenga propósitos eternos, Señor, y que cambie, Señor, que truncas esos propósitos y los cambies en bendición, Señor. Que todo sea para la gloria de tu nombre, amado Dios. Sabemos que tú estás al pendiente de todas las cosas, Señor, y que nos ayudas a cada uno de nosotros en las circunstancias terribles que podamos estar pasando, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio de cada circunstancia, Señor, y que nos ayudes a tener una cerviz dócil, Señor, y nos dejemos llevar por ti, Señor. Que no hay otra manera, Señor, de salir de esta circunstancia, sino tomados de tu mano, Señor, y guiados por ti, amado Dios. Que necesitamos, Señor, en nuestras vidas siempre, Señor. Tú eres nuestro Salvador, no solamente del infierno, Señor, sino toda circunstancia que pueda ocurrirnos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Tú eres, Señor, nuestra bendita luz, Señor, que nos ayuda, que nos guía, que nos protege, que nos da esperanzas, que cambia, Señor, nuestra manera de ver la vida y nos da un panorama nuevo, Señor, lleno de expectativas favorables, Señor, en las cuales podemos caminar y podemos vivir hasta el encuentro contigo, Señor. Danos cada día, Señor, de esa fe preciosa para que podamos estar avante, Señor, ante cada circunstancia y podamos correr hacia ti, Señor, y refugiarnos bajo tu manto, Señor. Te damos gracias, mi buen Dios. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso, santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gracias, hermano. Es sobrino. Ah, sobrino. Bueno, gracias. Señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bien, entonces vamos a despedirnos con nuestro lema. Yo Es firme hacia adelante, huestes de la fe. Sin temor firmes alguno. y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno. Eso, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jesús nos ve. Amén, amén. Amén. Hermanito bendiga a Carlos tiene todos. tarea de aprendérselo. Y sí, no, y sobre todo que cojamos el ritmo todos, porque no vamos adelante y unos y otros atrás. Bueno, vamos aprendiendo todos. Buen día.